continuar con el tema de prevención de embarazo. Bueno, pues como introducción tenemos aquí algunos datos. Se nos menciona que cada año el 38% de los embarazos adolescentes del mundo ocurren en Latinoamérica. Cada año dan a luz 16 millones de adolescentes en el mundo y 90% de estos casos ocurren en países en vías de desarrollo. El 38% de esto sucede en América Latina y el Caribe. Actualmente, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se han implementado algunas políticas que se establecen a nivel federal por parte de la Presidencia de la República. Una de ellas es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, también conocida como ENAPEA, y este es el documento en el que se basan nuestros datos. Bueno, pues al embarazo adolescente se le va a considerar un problema, en primer lugar, de salud pública, ya que afecta negativamente en la salud de los jóvenes, mujeres y en la de sus hijos o hijas. Es un problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento, y un problema económico porque posibilita la mano de obra barata, condiciona los ingresos futuros y el acceso a oportunidades laborales, además de que impide un desarrollo humano sustentable. Se le suele asociar con la falta de preparación educativa en el tema de educación sexual y reproductiva. También se le asocia a la deserción escolar, a las características del desarrollo cognitivo, físico y psicoemocional en esta etapa. Y también a la adopción de papeles de género tradicionales por parte de las adolescentes. Las madres adolescentes llegan a tener una mayor descendencia en relación a las que aplazan su primer embarazo a una edad mayor. Se ha visto que en México las mujeres que tuvieron un embarazo durante la adolescencia van a terminar su periodo reproductivo teniendo incluso hasta 3 hijos o hijas más en comparación a las que decidieron iniciar su maternidad posterior a los 19 años. Según estadísticas, las madres adolescentes tienen hijos que son propensos a sufrir o a presentar las siguientes características, como son el bajo peso al nacer, mayores índices de mortalidad infantil, menores niveles de apoyo emocional y estimulación cognitiva. Tienen menores habilidades o capacidades de aprendizaje cuando entran al preescolar, tienen más problemas conductuales, tienden a sufrir más de condiciones médicas crónicas. Cuando crecen, son propensos a ser internados en centros penitenciarios durante su adolescencia, alcanzan menos logros académicos y suelen desertar durante su educación secundaria y media superior. También tienen tendencia a repetir el patrón de fecundidad temprana y a ser desempleados o subempleados durante su etapa adulta. ¿Cuáles son los factores que favorecen el embarazo en adolescentes? Bueno, pues se ha visto que a menor grado de escolaridad, mayor es el riesgo de sufrir de un embarazo adolescente. Por ejemplo, las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, que tienen como tope su escolaridad primaria completa o una escolaridad aún menor, pues tienen una tasa de fecundidad casi 3 veces más alta que aquellas que han asistido hasta el nivel de preparatoria. También se ha demostrado que las adolescentes de 15 a 19 años de edad que trabajan fuera de su hogar tienen una tasa de fecundidad menor. Es decir, que si se dedican a las labores del hogar, tienen más riesgo de padecer de un embarazo infantil. Las adolescentes indígenas también tienen una fecundidad más alta y esto va aunado a que tienen una menor permanencia en las escuelas. Los municipios con un grado de marginación alto también tienen una tasa de natalidad en mujeres adolescentes mayor. En cuanto al grupo de edad de 10 a 14 años, pues a este se le ha prestado especial interés debido a que los embarazos en estas edades están vinculados mayormente a casos de abusos sexuales y pues su riesgo de
muerte materna también es mayor. También cuando hay uniones o matrimonios forzados, es muy frecuente que haya embarazos a edades muy tempranas. Esto aunado a la diferencia de edades entre las parejas y a que pues la mujer presenta mayor vulnerabilidad porque hay un desequilibrio de poder entre la pareja. Y esto hace que las mujeres adolescentes pues sufran un riesgo continuo de abuso y violencia sexual debido a los roles de género. Las obligaciones del Estado para prevenir el embarazo en adolescentes serían principalmente las siguientes: el que se garantice el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, y que en estos servicios se les proporcione información objetiva y veraz acerca del ejercicio de la sexualidad, sobre métodos anticonceptivos y sobre protección contra infecciones de transmisión sexual, que tengan acceso a servicios de atención prenatal a aquellas niñas y adolescentes que ya están embarazadas, que se incluya también la detección de embarazos de alto riesgo y, en dado caso de que estos se presenten, el garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo. En el caso de niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual, pues ofrecerles profilaxis para evitar que tengan una infección de transmisión sexual. También se les puede proporcionar la pastilla anticonceptiva de emergencia y, en dado caso de que se requiera, pues iniciar con el procedimiento de interrupción del embarazo. Además de que es muy importante que se implementen o se fortalezcan estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad y promoción de salud, en el que se abarque a familias, escuelas y profesionales de la salud. Ahora, hablando un poco más de lo que mencionaba Zaira, es muy importante que haya con parte de la sociedad en este aspecto también ha llegado al gobierno, entre otras cosas, pues el promover la salud sexual. Entonces, aquí vamos a hablar de dotaciones de condones. Esta información es sacada de las guías del IMSS, pero pues en cualquier clínica de distintos, ya sea del ISSSTE o del ISTER, se supone que se debería de proporcionar esta información. Entonces, comenzando, pues recordemos que el condón es una funda fina y elástica de látex que se va a colocar en el pene. Esta va a funcionar como una barrera mecánica para impedir no solamente el paso de los espermatozoides, sino que también va a impedir el paso de las bacterias, de los parásitos y de los virus. Por eso es muy importante que se hable de estos temas con los adolescentes y con el público en general para evitar tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual. Ahora, el uso adecuado de estos condones lo que va a reducir es el riesgo de contagio de VIH, de algunas otras infecciones de transmisión sexual y, como mencionaba, embarazos no planeados. La que sigue, por favor. Bueno, creo que se tienen problemas. Bueno, mientras continúa, iba a participar antes, pero empezaron muy rápido el otro tema. Estaba esperando que terminara la dotación de condones. Aquí dice dotación de condones, embarazo no planeado. ¿Sí nos sirve para evitar embarazos? Pues digamos que es parte puede ayudar en ello, pero también hay, como se menciona, pues ningún método anticonceptivo es 100% seguro, ¿no? Pero este puede ayudar y más que nada aquí, digamos que la importancia es para evitar cualquier tipo de infección. Sin embargo, pues tampoco tenemos que decir, no, pues hay un 100% de que no vaya a haber embarazos porque pues puede romperse el condón o puede haber ciertas situaciones que se deben de tomar en cuenta también. Sí, ahorita nos vamos a hablar de cómo se utiliza el condón, ¿no? Entonces, para el adolescente, pues yo creo que es algo
pues problemático que lo toman a la ligera y no lo utilizan de manera adecuada, ¿no? Entonces, más que nada nos sirve para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos en caso de que se utilice ocasionalmente, no como un método de planificación familiar. Entonces, todos los métodos de planificación familiar deben ir acompañados del uso de preservativo, a no ser que quieran procrear, pero si no, tienen que ir acompañados de la utilización de condón, algo que pues no se está haciendo, entonces hay un alto índice de enfermedades de transmisión sexual. Respecto al embarazo en adolescentes, nos hablaba del ENAPREA, ¿sí? Está muy bonito todo lo que presentó y lo que dice el actual gobierno, pero ¿realmente se está llevando a cabo? ¿Ya no hay nadie? Pues de hecho no, porque por ejemplo todo lo que mencionó Zaira, pues son muchas cosas que simplemente se mencionan como de deberíamos de dejar de ser tan, por ejemplo, la educación sexual, entre otras cosas. Sin embargo, no hay forma, o bueno, yo no he visto que el gobierno haga algo como para ir promoviendo e ir quitando estos tabúes que hay con respecto a toda esta educación. Porque yo, por ejemplo, sigo viendo y conociendo a muchas personas que siguen creyendo que la educación sexual, que hablar de todo eso, es enseñarle a un joven, a un niño, a tener relaciones sexuales, cuando en realidad es, pues, hablar y profundizar en muchos aspectos para que pueda no solamente tomar en cuenta los cuidados o cosas que pueden pasar si inicia su vida sexual antes de tiempo, sino como mencionaba Zaira, también esto nos puede ayudar a prevenir abusos, entre otras cosas. Entonces, solamente digamos que el gobierno como que da esa información, pero no promueve a que pueda hacerse o cambiar algo. Se queda ahí, ¿no? En el papel nada más. Y no se está haciendo nada porque somos el primer país en embarazo en adolescentes. Entonces, pues eso es muy, muy grave, ¿no? Ya nos habló de todos las oportunidades que pierde tanto la madre adolescente como los hijos de madres adolescentes. Entonces es un problema muy, muy grave que tenemos que hacer algo y a nosotros, corresponde a nosotros como médicos prevenir embarazos en adolescente. Pero aquí nos enfrentamos al problema que decías que la educación sexual pues tiene otro punto de vista. Perdón, ¿quién estaba alzando la mano? ¿Saraí? Sí, doctora, solo era para comentar lo que ahorita nos preguntaba. Y bueno, yo estaba viendo hace tiempo las noticias y veía que, por ejemplo, a las niñas que tenían, por ejemplo, esa edad de 14 años que mencionó mi compañera, em, les daban dinero. O sea, digamos que para ellos una forma de, como que de remediar esos embarazos tempranos que ocurrían, pues yo veía que les daban dinero. Entonces, pues es como dice usted, en vez de promover la educación, pues simplemente después les dan un poco de dinero, pero pues eso no va a cambiar mucho. No, y ese dinero no les alcanza para nada, pero sin embargo otra niña ve que se embarazó y le están dando dinero como premio, pues también se embaraza, ¿no? O incluso cuando les ofreces un método de planificación familiar en el hospital, no, porque estoy en el programa, ¿no? Que era Prospera, ahora no sé cómo se llame. Estoy en el programa, entonces no, porque si no ya no me van a dar. ¿Para qué te sirven 1,500 pesos mensuales? Ni para los preservativos, yo creo. Pero bueno, entonces es un grave problema de salud pública que tenemos y tenemos nosotros que hacer frente a ellos, ¿no? Identificar patrones de riesgo o comunidades de riesgo donde las adolescentes se están embarazando tempranamente, ver por qué, ofrecerles algún método. Y decía Clara, los papás piensan que les estamos enseñando a tener, relaciones sexuales. Pues sí deberíamos enseñarles, porque, o sea, una relación sexual no es como la que tienen los animalitos, es todo un proceso, incluso un arte, ¿no? No nada más es pues ya tengo sexo y ya, ¿no? O sea, es algo que debe de ser programado, debe ser satisfactorio, debe tener algún beneficio, ¿no? No nada más tener sexo y ya con el primero o la primera que se te presente, sino
llevar todos los pasos hasta llegar a un orgasmo, que yo le preguntaría a todos los adolescentes que se han embarazado si han tenido orgasmo, en qué consiste, si lo han disfrutado, etcétera, ¿no? Pero yo creo que muchos ni eso. También esto va asociado al uso de drogas, en mala autoestima, etcétera. Entonces hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Y sí, fomentar el uso de condones. Ahorita nos van a explicar cómo. Adelante, por favor. Ok, bueno, se menciona que antes de hablar sobre el tema de cómo utilizar los condones, tenemos que mencionarles que siempre deben elegir condones de látex lubricados, ya que estos pues son los que, como mencionaba yo anteriormente, pues puede llegar a haber accidentes en los que puedan romperse, pero estos tienen, digamos que disminuyen esa probabilidad, pero tomar en cuenta de que esa probabilidad no es nula. También es importante mencionarles que estos condones se deben de guardar en sitios frescos y secos. Por ejemplo, deben de evitar llevarlos, no sé, en la cajuela de su coche o que los metan en las carteras. Y al momento de comprarlos deben de tomar en cuenta de que si, por ejemplo, tienen una vitrina en donde están los condones justo en donde les está pegando el sol, esos deben de evitarlos porque es más probabilidad de que estos condones no vayan a servir, se van a romper y entonces pues no van a cumplir su función de manera adecuada. Ahora, también es importante que verifiquen cuál es la fecha de caducidad y en la guía se menciona que de preferencia deberíamos mencionarles que se deben de utilizar cuando antes de que lleguen a 2 años antes de la fecha de caducidad. Esto también por lo mismo de que pues estamos disminuyendo las probabilidades de que se vaya a romper el condón o vaya a ocurrir algún accidente. Y también se debe de revisar que el empaque no esté roto. Nosotros podemos mencionarles que al momento de que ellos toman el paquete y lo oprimen, se va a formar una bolsa de aire. Esto significa que pues el condón está en buenas condiciones para ser utilizado. Ahora, es muy importante que se mencione los condones. Puse estas imágenes ya que hay mucha información, incluso ya sea si el adolescente acude a los centros de planificación familiar o si quiere, no sé, llegar a su clínica y allá hay infografías en donde se está mostrando cómo es que se debe de utilizar pues los preservativos. Esta imagen, la primera que puse, pues era más que nada con ese fin, que invitan a acudir a las unidades de medicina familiar para que puedan obtener esa información. ¿Oyen a su compañera? No, doctora. No, doctora. No, ¿verdad? ¿Le pueden avisar, por favor, o continuar a alguien del equipo? Ya, una disculpa, empecé a tener un poco de problemas con el internet. Sí, no Ahora, te preocupes. basándonos en esta infografía. Doctora. Te decía que no te preocupes, que sigas adelante. Sí, gracias. Bueno, entonces, esta infografía es, pues, mostrando cómo utilizar el preservativo. Y como les mencionaba, aquí se menciona, primero, es importante verificar la fecha de caducidad. Como les mencionaba, de preferencia, utilizar condones antes de, digamos que 2 años antes de la fecha que está establecida. Posteriormente, les vamos a mencionar que se debe de abrir el paquete cuidando de no romper el condón. Debe de evitar que, por ejemplo, lo abra con los dientes, con alguna tijera, porque
al momento de abrirlo con esto, por ejemplo, con los dientes, hay mucho riesgo de que se pueda rasgar el condón. Entonces, pues, de preferencia se mencionaba que pues los paquetes de los condones están hechos para que pues se puedan abrir sin necesidad de llegar a utilizar esto. Posteriormente se les va a mencionar que el condón se va a colocar sin desechar el pene erecto, y es importante que se apriete la punta del condón. Esto va a tener el objetivo de que quede, digamos que un espacio con aire, que es en donde va a quedar todo el semen. Y después de apretar la punta del condón, se va a deslizar poco a poco hasta que cubra todo el pene. Y ya posteriormente, pues se va tiene la relación sexual posteriormente, y se le va a mencionar que después de eyacular y antes de que pierda la erección, se va a retirar el condón y va a asegurarse de que se sujete del extremo abierto para que no se vaya a derramar el esperma. Posteriormente, esto va a hacerle un nudo del extremo en donde retiró el condón, y pues se va a desechar. Ahora, también es muy importante que nosotros les mencionemos y hagamos mucho hincapié en que en cada relación sexual se debe de utilizar un nuevo condón. Obviamente, pues ya tiene esperma, ya está utilizado, ya está roto, y tal vez es algo que nosotros podemos decir, pues que es obvio, ¿no? Sin embargo, pues como mencionábamos, a veces como no se tocan este tipo de temas con los padres, por ejemplo, pues hay muchas personas que no lo ven como algo obvio. Entonces, es muy importante recalcar eso, aunque para las personas sea pues tonto hacerlo. Y pues como les mencionaba, los condones nunca deben de ser reutilizados, ya que obviamente, pues como mencionábamos, una de los objetivos es evitar alguna enfermedad. Entonces, si los reutilizamos, pues estamos, digamos que, dando más probabilidades para que pueda pasar esto, ¿no? Y es antihigiénico. Y pues aquí en esta infografía, pues también lo que les mencionaba, que el uso correcto va a prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados. Y nosotros es muy importante que ya sea que los padres hablen o no de este tipo de temas abiertamente con sus hijos, nosotros tenemos que darles la información de manera adecuada y correcta a los adolescentes, ya que, por ejemplo, poniendo de parte de una persona que para ellos es, no sé, un pecado hablar de esto, obviamente no van a estar orientados, y ellos pueden llegar, nos piden la información y pues les va a ser de mucha ayuda. De igual forma, si ya sea un adolescente que tenga este tipo de pláticas abiertamente con sus padres, también deberíamos de mencionarlo, ya que tal vez no tengan la información completa, y pues es mejor tal vez repetirlo y que sepa cuidarse de manera adecuada a evitarlo y que tenga información incorrecta. Ahora, algo muy importante que pues es algo que mencionaba también la doctora, y tal vez para algunas personas sea algo pues tonto o sin importancia, pero realmente se tiene que mencionar. ¿Cómo hacer para que las parejas usen el condón en todas las relaciones sexuales? Supongo que pues todos han escuchado, incluso lo ponen en televisión o lo que sea. Hay personas que tienen parejas que pues no quieren utilizar el condón, con el pretexto de que no sienten nada, o les dicen que sí lo utilizan y se lo quitan a la mera hora, y pues esto conlleva una serie de problemáticas para ambas personas. Entonces, es muy importante que se busque el momento oportuno con la pareja para hablar sobre este tema. Para ello, pues, se debe de saber comunicar con firmeza, pero sin ser agresivos,
y debemos aprender a escuchar y a pedir a la pareja que se escuche. Todo esto va a tener como objetivo en que haya una negociación entre la pareja en la que los adolescentes, o ya sea el público en general, le vaya a mencionar a su pareja todas las necesidades, todos los proyectos, todo lo que tiene en mente, y con esto se va a ayudar para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en este caso, que son adolescentes y quieren tener relaciones sexuales, sería el hecho de que su pareja, que la pareja se ponga a hablar y diga, no sé, vamos a tener relaciones, pero yo no quiero tener hijos por ahora porque soy muy joven, o sea, es el hecho de llegar a un acuerdo, y si tu pareja no concuerda o no están en la misma sintonía de lo que se quiere lograr o de los planes, pues sería pues mejor adecuado, como mencionábamos al inicio del semestre, pues buscar una pareja con la que sí se puedan llegar a estos acuerdos, ¿no? Y tener mucho cuidado. Y esto siento que es muy importante mencionarlo a los adolescentes porque si no se les menciona, a veces pueden crecer con la mentalidad, por ejemplo, en el caso de una mujer, pensando que se tiene que hacer solamente lo que haga su pareja, cuando en realidad pues es una pareja, son dos personas y son acuerdos de ambas partes. Ahora, lo más importante de esto es dónde vamos a conseguir los condones. Se menciona que los derechohabientes y no derechohabientes pueden acudir a módulos de enfermería, consultorios de planificación familiar, módulos de atención a la prestación de servicios en planificación familiar. Como les mencionaba, aquí les pueden dar la información. Aquí se les va a proporcionar de cierta cantidad de condones y pues pueden acudir los adolescentes y tenemos la obligación de mencionarles que pueden acudir sin pena. Por ejemplo, a mí en mi práctica clínica me tocó ver a muchos adolescentes que les daba la enfermera preservativos y no sé, como que les daba pena o los escondían o simplemente decían, ¿esto para qué me va a servir? Pero siempre es importante pues prevenir, ¿no? Bueno, lo que dijeron es muy, muy importante para los adolescentes. Y no debemos, como decía, pensar que toda la gente sabe ya cualquier cosa, ¿no? No podemos pensar por otras personas ni dar por hecho algunas acciones, ya que no todos tienen nuestro nivel cultural ni educativo. Somos de diferentes maneras de pensar, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que dar todas las indicaciones, como decía, el rehusar el preservativo, o no sé si a ustedes les había comentado el que rehusan los pañales. Alguna vez vi en alguna parte un tendedero lleno de pañales. Y dentro de la historia del preservativo, pues antes sí eran de piel de cordero, se lavaban, se reutilizaban, etcétera, ¿no? Pero todavía hay gente con ignorancia sobre este tema. Y pues hay un gran porcentaje de población que no conoce los preservativos o que se les prohíbe por su religión o por su cultura o simplemente porque son muy raíces muy arraigadas, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca nos habían presentado en un congreso de VIH y SIDA, nos decía, era una trabajadora social la que presentó el tema del uso del preservativo, ¿no? Que hay comunidades en las que a la mujer le prohíben utilizar preservativo. El hecho de que lo use ya la tratan como prostituta, ¿no? Y pues no, es para protegerse no nada más de un embarazo, sino de una infección de transmisión sexual. Tuve un paciente que pues, no lo sabía utilizar adecuadamente, embarazó a la pareja y dice que no era su hijo, ¿no? Entonces hay que explicarles perfectamente bien que antes de introducirlo a la vagina tienen que ponérselo, igual retirarlo antes de que pierda la erección el pene para que no se rieguen los espermatozoides y corran riesgo de que se puedan embarazar respecto al embarazo.
Pero les decía que si la vida sexual del adolescente es activa, pues entonces tiene que utilizar otro método de planificación. Si es ocasional, sí lo puede ocupar. ¿A qué le llamamos vida sexual activa? ¿Quién me puede responder? Es cuando acude algún paciente a nuestro consultorio y nos dice que tiene vida sexual activa, es que actualmente, o sea, si la tuvo como que años antes, o sea, como que la tiene actualmente, ¿podría ser? Ni te escuché bien ni te entendí. Se cortó tu comunicación. Pero a ver, ¿alguien más? ¿Nadie? Doctora, Sí. sería que mantiene relaciones sexuales continuamente. Sí, pero ¿qué tan continuamente para que lo consideremos activo? Si una mujer o un hombre tuvo relaciones sexuales hace 6 meses y ahorita va por una dotación de condones porque quiere reiniciar su vida sexual, ¿tiene vida sexual activa o no? Ya llevaron ginecólogo. Muy prolongado. No te escucho bien. Ana. ¿No está Ana? Andrea. Andrés. Sí, perdón, es que no se traba mi internet. Ok. No, ¿cuál es tu respuesta? ¿A dónde andas, Ana? Tienen que estar en clase. Andrea, no te escucho. ¿Cómo a estas alturas no saben qué es vida sexual activa? Es una de las preguntas que viene hasta en la historia clínica. ¿Vida sexual activa sí o no? Ya, pero ¿qué es vida sexual activa? Yo, doctora. ¿Quién habló? Yo, Osvaldo. Osvaldo. Bueno, como tal, vida sexual activa hace como referencia que el paciente mantiene pues relaciones sexuales o puede ser también nada más contacto sexual y que quiere decir que está expuesto a infecciones de transmisión sexual o a embarazos no deseados, no planeados. Sí, pero el ejemplo que les puse, que tuvo relaciones hace un mes, ¿eso qué implica? ¿Que tiene vida sexual activa? No. Yo creo que sí implicaría, doctora. No, tuvo relación sexual ocasional, pero no es activa. Sería por semana al menos que tuviera. Ajá. 2 veces por semana. Cuando una persona tiene más 2 o más relaciones por semana, se considera una persona activamente sexual. ¿Sí? ¿No me escuchan bien? Sí, sí, doctor. Ah, Sí, es que alguien me puso que se oye Sí, trabado. doctor. Ok, bueno, ok. Entonces, vida sexual activa se considera 2 o más veces por semana. Entonces ya lo podemos considerar activo. Es una pregunta importantísima porque yo le voy a dar un método de planificación familiar. Tengo que preguntar a la persona, principalmente a la mujer que es la que acude por los métodos y es la que utiliza los métodos, qué tan activa es su vida sexual para que yo pueda pues recomendarle algún método. Si me dice que es ocasional, como les decía al principio, en adolescente me dice, pues es que tuve relaciones hace 6 meses. Y ahorita pienso tener, bueno, pues sí te puedes poner sí te puedes utilizar un preservativo. Pero si llega una mujer que me dice, pues tengo relaciones sexuales todos los días, no le voy a indicar un preservativo porque su vida sexual es muy activa.
Entonces tengo que pensar en un método donde no se pueda embarazar, probablemente dependiendo de su edad, de su tamaño, le voy a a lo mejor un dispositivo intrauterino, y le voy a decir que aparte de eso tiene que utilizar un condón para evitar infecciones. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, bueno. Entonces continuamos con prevención de VIH, por favor. Vean la importancia de cada tema. Hay cosas que pues no nos detenemos a ver. Como decían, el hecho de pensar, dar por hecho que ya lo saben, pues no, hay muchas cosas que no sabemos incluso nosotros mismos, ¿no? Adelante, por favor. Sí, doctora. Bueno, vamos a continuar con el tema de prevención de VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, estas pues son un grupo de enfermedades que se contagian durante las relaciones sexuales sin protección, causadas por virus, bacterias, hongos y otros gérmenes microscópicos. Perdón. Esta definición pues igual la saqué de los... Ajá, del IMSS, pero bueno, podemos ver que es un poco pues compacta, ¿no? Porque no solamente se pueden transmitir sin protección, ya que, bueno, el uso incluso adecuado de un preservativo o del condón, por ejemplo, pues no nos va a librar de una infección. Estas las pueden presentar personas de cualquier edad y sexo, pero los adolescentes y los adultos jóvenes son los que están en mayor riesgo. Igual algo aquí importante que deberíamos de recordar, pues más que nada es, hablando por ejemplo de enfermedades de transmisión sexual, pues recordar que ETS pues habla específicamente de aquellos pacientes en los que ya tienen signos y síntomas, ¿no? Mientras que cuando nosotros decimos infecciones de transmisión, estamos incluyendo un espectro más grande, es decir, aquellos pacientes que son asintomáticos, por ejemplo. Bueno, aquí les pusimos cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más conocidas. Como mencionábamos, pues estas son las que encontramos en la página del IMSS, las cuales son tricomoniasis, clamidiasis, candidiasis, gonorrea, sífilis, chancro, herpes, condilomatosis, hepatitis virales y VIH-Sida. Sin embargo, hay que recordar que pues la infección de transmisión sexual más común en general es la infección por el virus del papiloma humano. Lo cual a mí me parece pues importante, ya que comentábamos que estas precisamente son enfermedades las cuales pues muchas veces se reportan o los pacientes manifiestan hasta que ya tienen síntomas. Y el VPH pues va a ser una enfermedad bastante frecuente y claramente pues es un problema de salud pública, ya que en la mayoría de los varones pues va a ser asintomática, ¿no? Siendo ellos el principal, bueno, no el principal, pero, o sea, al no saber que están infectados, pues van a seguir transmitiendo y transmitiendo la enfermedad sin darse cuenta pues de que ellos son los que están infectados y al final de cuentas la más afectada normalmente pues es la mujer. En cuanto al VIH-Sida, también les pusimos una diferenciación entre el VIH y el SIDA, ya que la infección por el virus pues va a ser, como lo dice aquí, una infección meramente, el hecho de ser, digamos, de padecerla, ¿no? Sin embargo, el SIDA pues ya va a ser un estadio final. Entonces, bueno, eso solamente es para diferenciar que no es lo mismo tener VIH o estar infectado por VIH a tener lo que ya es el síndrome y todas las implicaciones que tiene este síndrome. Aquí también pusimos algunos datos y cifras de la OMS respecto a la importancia que tienen estas enfermedades. Entonces tenemos que cada día pues más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Anualmente hay 376 millones de personas
que contraen alguna de estas 4 infecciones, que son la clamidiosis, la gonorrea, la sífilis o tricomoniasis. Más de 500 millones de personas son portadores del virus del herpes simple. Más de 200 millones de mujeres están infectadas por VPH. Y bueno, en algunos casos las infecciones de transmisión sexual pues tienen consecuencias graves para la salud reproductiva, más allá del impacto que va a tener la propia infección, por ejemplo, la infertilidad o la transmisión materno-infantil, como es el caso pues del VPH, del virus del herpes, y de la infertilidad, por ejemplo, pues la enfermedad por gonorrea y por clamidia. En esta imagen pusimos un mapa de manera muy general, el modo en el que impactan estas infecciones. Entonces ahí están coloreados de acuerdo a cada continente, pero bueno, lo importante de este cuadrito en realidad es que muchas de estas infecciones pues se curan, se tratan con antibióticos y con agentes. Aquí pusimos quimioterapéuticos apropiados pues ya desde hace más de 40 años, ¿no? Sin embargo, pues esto sigue siendo un problema de salud pública, tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo. Ahora, en cuanto a la prevención, pues se menciona que las medidas de intervención pues tienen que ir encaminadas a impedir la propagación de estas enfermedades y de la infección por el VIH deben elaborarse teniendo en cuenta la fisiología humana. Además, esta prevención de estas enfermedades no puede realizarse exclusivamente mediante el cambio de comportamiento y los métodos de barrera que pues ya estuvimos analizando hace unos momentos, sino que también se deben tomar en cuenta otros factores, por ejemplo, las unidades y los valores familiares, el suministro de vivienda para reducir al mínimo la perturbación de la vida familiar, el empleo, la educación, la religión, la cultura, la edad, el sexo, pues son factores que deben tenerse en cuenta en todo momento. Esto pues se refiere a todo lo que hemos venido hablando, de que más allá de dotarles, por ejemplo, de repartirles condones a todos y por ejemplo, de suprimir o de dejar de decirle a los jóvenes que no hagan esto o que o sea, no de prohibirles, sino más bien de englobar todo esto en todas las esferas, ¿no? Proporcionando educación, igual conociendo lo que ya mencionábamos, pues lo que ellos consideran, por ejemplo, sí, la concepción en sí que tienen sobre lo que es, pues lo que es una relación sexual, obviamente pues la edad y el sexo, ¿no? Por eso de todavía los roles que tienen el hombre y la mujer. Bueno, antes de empezar como tal con la prevención, pusimos algunos conceptos que creemos que son importantes, que es el sexo seguro. Entonces, el sexo seguro pues se refiere a todas aquellas prácticas en las que no hay intercambio de fluidos infecciosos. En este caso podrían ser, por ejemplo, caricias, abrazos, besos y otras prácticas de autoerotización, mientras que el sexo protegido pues van a ser aquellas prácticas sexuales en las que existe un método de barrera que impide el intercambio de fluidos. En este caso pues se puede utilizar condón masculino, condón femenino, dique, dedales, guantes de látex. Entonces, bueno, más que nada esto es para hacer la diferenciación y que, bueno, estas definiciones también causan cierta curiosidad porque, bueno, alguien pensaría que sexo pues solamente implica quizá mantener no sé, un coito, pero en realidad esta definición se refiere a todas aquellas prácticas que nos lleven incluso a un orgasmo, ¿no? O a una forma de estimulación.
Entonces, en la prevención primaria, pues tenemos que en materia de prevención primaria, el objetivo consiste en impedir tanto la infección, lo que ya comentábamos, pues como la enfermedad que vendría siendo la presentación clínica. Esto se puede realizar de dos maneras. Una de ellas, bueno, obviamente pues es promoviendo un comportamiento sexual más seguro. En la primera tenemos que practicar el sexo seguro reduce las probabilidades de contagio. Es decir, que la única manera pues 100% garantizada sería evitar toda clase de contacto sexual, ya sea vaginal, anal u oral, ¿no? E incluso pues el contacto genital de piel con otra persona, porque como decíamos, no todas las infecciones pues se van a transmitir precisamente por penetración. Y la siguiente pues sería el sexo protegido. En este caso pues sí, una vez ya existiendo otro tipo de prácticas, podemos utilizar condones para el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral en un pene en el caso de los hombres. Bueno, en este caso, pues ellos tendrían que utilizarlo, ¿no? También se puede utilizar, por ejemplo, condones femeninos para sexo vaginal y sexo anal, y también podemos utilizar barreras bucales para sexo oral en la vulva o en el ano. Entonces, bueno, aquí podemos ver que no solamente se va a limitar al hecho de utilizar un condón cuando únicamente pues exista el sexo vaginal, sino de todas las maneras en las que ya mencionamos. Y algo que agregamos, pues también creemos importante es educar a la población en cuanto a las medidas higiénicas, porque como estábamos mencionando, pues no todas estas infecciones se van a transmitir al momento de tener la relación. Incluso puede haber un modo de autoinoculación, no sé, al tocarse, por ejemplo, y luego tocarse a sí mismos, el hecho de no lavarse las manos, pues todas estas medidas también tienen que ser importantes principalmente para los jóvenes, porque pues ya comentábamos que aunque son prácticas que cualquiera diría que se lava las manos, que no te toques después de tocar a otra persona, pues muchas veces realmente no se van a llevar a cabo. Entonces, pues también sería importante educarlos en cuanto a esto. Ahora, bueno, esto sigue siendo prevención primaria, así lo encontramos precisamente porque nos menciona que cuando una persona, por ejemplo, ya tiene una enfermedad de transmisión sexual, pues va a ser importante ofrecerle educación, tratamiento y medios de curación, precisamente porque como estas se van a transmitir, este tratamiento y esta curación pues va a implicar la prevención primaria, pero para el otro contacto, es decir, un contacto potencial, pues es aquella que en todo caso tendría el riesgo de contraerla, ¿no? Por ejemplo, de ser su pareja o de tener alguna relación con él. Y bueno, lo que ya venimos comentando pues a lo largo de toda la plática de salud sexual es el asesoramiento y el enfoque conductual que debemos de tener. Entonces, pues se tiene que ofrecer una educación sexual integral y asesoramiento antes y después de realizar pruebas de detección para las infecciones de transmisión sexual y el VIH. También se deben ofrecer pues consejos sobre prácticas sexuales más seguras. Ya no la escucho. Ah, ¿ya me escuchan? Bueno, yo no. Ajá, tampoco. Vamos a quedarnos aquí y continuamos mañana con estas conclusiones, sí, que son muy, muy importantes porque pues también igual las enfermedades de transmisión sexual pues son una pandemia, ¿no? Bueno, nos vemos mañana, que tengan buen día.